Saber siempre un origen, una inserción, una dirección de fibras y la función. ¿Sí? Hagamos la siguiente analogía. ¿Qué parte del salón es esta? La parte anterior. ¿Qué parte del salón es esta parte de ser la parte anterior? Medial. Muy bien. ¿Y qué parte del salón es esta parte de ser la parte anterior y medial? Inferior. Bueno, entonces por lógica, hacia allá está la parte posterior, ¿no? Hacia allá están las partes laterales, ¿verdad? Y allá está la parte superior. Pongamos un tornillo en aquella trave, en la parte más superior, posterior y medial. ¿Sí? ¿Ya vieron dónde está el fierrito ese? Arribita. Y vamos a ponerle otro tornillito a esta banca. ¿Sí? Ese es el origen. Porque el origen no se va a mover. Esta es la inserción. Porque este es lo que se va a mover. Si yo pongo mi banca aquí y pongo el resorte de ese tornillo a mi banca que va a estar aquí, ¿qué dirección lleva ese resorte? Si la dirección es de origen a inserción, ¿iría de superior a inferior? Inferior lateral. De superior a inferior, ¿o no? ¿Iría de posterior a anterior? Iría de medial a lateral. ¿Ya entendimos ese principio? Cuando yo suelto a la banca, ¿hacia dónde se va la banca? Con ese resorte. Hacia la parte posterior. ¿Qué más? Superior y medial. Lo mismo vamos a hacer con los músculos masticadores. ¿Sí ya lo entendimos? Yo les voy a dar el origen, les voy a dar la inserción, ustedes me van a dar la dirección de fibras y por lo tanto la función. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, hablemos del macetero. El macetero tiene 3 fascículos: un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. Fascículo anterior, medio y posterior. ¿Sí? El origen del fascículo anterior. Vamos a hablar ahorita del fascículo anterior todo. Díganme ustedes, ¿qué parte es esta? Lateral. El cuerpo del baño. Bueno, el cuerpo del baño. ¿Este es el cuerpo? Voy a pintarlo, perdón, ¿sí? ¿Alguien me presta un lápiz? Te presto mi pluma, ¿no? Miren, aquí va a estar. Aquí va a estar. Y aquí va a estar el origen del fascículo anterior. Pero vamos un poquito más adelante. Miren, esto es la cara lateral. ¿La cara qué? Medial. ¿El borde qué? Inferior. De la parte anterior, de la apófisis temporal del cigomático. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto que esto era la apófisis temporal del cigomático? ¿Qué le estoy agregando? Le estoy agregando que es la parte anterior. Le estoy agregando que tiene una cara lateral, una cara medial y un borde inferior. De ahí se origina el fascículo anterior. ¿Dónde se va a insertar? Se va a insertar en las rugas maceterinas. Las rugas maceterinas más anteriores, las rugas maceterinas más anteriores e inferiores. Aquí. En las rugas maceterinas más anteriores e inferiores. Ahí. Fíjense bien. Díganme ustedes
¿Qué dirección de fibras lleva? Ahí lo están viendo. De inferior, anterior. ¿De inferior? O sea, ¿va de aquí? No. ¿Qué se va a mover, Andrés? ¿Esto o esto? Entonces, esto es el origen. Esto es el origen. Esto es la inserción. Dije que el origen no se mueve. La inserción es la que se mueve. Entonces, la dirección de fibra sería ¿de dónde? De la parte anterior. De anterior Inferior. a posterior y de superior a inferior. ¿Entienden esto o no? ¿Paul? A ver, otra vez. ¿Esto cómo es en relación a esto, Paul? Esto está superior, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ir las fibras? De superior a inferior. Pero esto también está más adelante que esto. Entonces iría de anterior a posterior. Sabiendo esto, ¿cuál sería la función? ¿Qué es lo que se va a mover? ¿Esto o esto? La mandíbula. ¿Hacia dónde se va a mover? ¿Hacia abajo? Acá está el músculo. Hacia arriba y hacia adelante. Cuando nosotros abrimos, ¿quién cierra? Pues este músculo. Este músculo es el que eleva, cierra. ¿Sí? Pero también lo lleva ¿a dónde? Hacia adelante. ¿Cómo le llamamos ese movimiento hacia la parte anterior? Protrusión. ¿Cuál es la función del fascículo anterior? Protrusión y cierre, elevación. Cierre, elevación. ¿Qué sucede si dice se han tenido contactos? Hablemos del fascículo medio. Hablemos del fascículo medio. Del macetero. Estamos hablando del macetero. Miren, esto y esto son el origen del fascículo medio. Analícenlo y ahorita ustedes me dicen. El origen. ¿Cuál sería el origen? Sería la cara lateral. Cara lateral. Cara medial. Borde inferior. De la parte posterior ¿de quién? De la apófisis temporal del cigomático. Y la cara lateral, la cara medial, el borde inferior de la parte anterior de la apófisis cigomática del temporal. ¿Sí? O sea, esto sería, con esto sería el origen. ¿Dónde se inserta? Se inserta en las rugas maceterinas. En las rugas maceterinas posteriores e inferiores. En las rugas maceterinas posteriores e inferiores. Aquí. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la dirección de fibras? De superior a inferior, ¿sí? Y nada más. Y nada más, ¿sí? Nada más. Algunos dirían igual que de este, de lateral a medial, ¿sí? Agreguémosle tanto al fascículo anterior como al medio, de lateral a medial, de lateral a medial, ¿sí? ¿Cuál sería la función de este fascículo medio? Elevar, nada más, pero también participar, al igual que el fascículo anterior, en movimientos de ¿qué? Rotación. Lateralidad. Movimientos de lateralidad. ¿Sí queda claro?
Hablemos del fascículo posterior. El fascículo posterior estaría aquí. Ahí no se va a ver esto. ¿Sería qué? La cara lateral, borde inferior, cara medial. De la parte posterior de la apófisis cigomática del temporal. Cara lateral, cara medial, borde inferior, de la parte posterior de la apófisis cigomática del temporal. ¿Dónde se inserta? En las rugas masseterinas posteriores. En las rugas masseterinas posteriores. ¿Sí? Rugas masseterinas posteriores. Díganme ustedes, ¿cuál es la dirección de fibras? De superior a inferior. Ligeramente es el que menos tiene de lateral a medial. Prácticamente, ¿cuál es la función del fascículo posterior? Elevar, cierre, nada más. Elevar, cierre. ¿Sí? ¿Quién inerva este músculo massetero? Lo inerva el nervio temporomasseterino. Temporomasseterino, que pertenece a la rama mandibular del quinto par, del trigemio. ¿Sí? Esto fue el massetero. ¿Alguna duda? ¿No? Hablemos del temporal. El temporal tiene 3 fascículos también. El temporal tiene 3 fascículos. Hablemos del fascículo anterior del temporal. El origen del fascículo anterior del temporal es la fosa temporal en su parte anterior. Miren, todo esto es fosa temporal. Todo esto es fosa temporal. ¿Sí? Hablemos de la parte anterior de la fosa temporal. Sería esto, y sería esto, la mitad de esto y la parte anterior de esto. 1, 2, 3, 4, 5. Díganme, ¿cómo se llama esto? Bueno, esto es lo mismo. Carilla temporal del frontal. Carilla temporal del frontal. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Carilla temporal del cigomático. De aquí solo es esta parte. Sería la parte anterior de quién? Del ala mayor. La parte anterior de la cara externa del ala mayor del esfenoides. La parte anterior de la cara externa del ala mayor del esfenoides. ¿Y esto? La parte anterior inferior de la cara externa del parietal. Todo esto es fosa temporal anterior. ¿Sí? Ese es el origen. La inserción es esta, miren. ¿Es la cara qué? Lateral. ¿Es la cara qué? Medial. ¿Es el borde qué? Anterior. Cara lateral, cara medial, borde anterior ¿de quién? De la apófisis coronoides. De la apófisis coronoides. De la apófisis coronoides. ¿Resulta? Aquí está. La dirección de fibras, ¿cuál sería? Superior a inferior. De superior a inferior. ¿Y ligeramente de qué? De anterior
a posterior. Ligeramente de anterior a posterior. ¿Cuál sería la función? Igual Llevar la mandíbula hacia dónde? hacia arriba. Hacia arriba y ligeramente hacia adelante. ¿Cómo se llama ese movimiento hacia adelante? Protrusión. Protrusión. ¿Queda claro? Fascículo anterior. Hablemos del fascículo medio. Hablemos del fascículo medio. El fascículo medio se origina de la fosa temporal media. Fosa temporal media. ¿Qué incluye la fosa temporal media? La cara lateral. La cara externa. ¿De quién? Del Del parietal. parietal. ¿En su parte qué? Inferior, Inferior. media. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa? La parte anterior de quién? De la escama. La parte anterior de la escama. ¿Y qué otra cosa? La parte posterior de quién? Del ala mayor. ¿De la cara externa? Del ala mayor de del los femores. Parte posterior de la cara externa del ala mayor. Parte anterior de la escama del temporal. Y la parte inferior y media del parietal. Esto es el origen del fascículo medio. Veamos la inserción. ¿Cara qué? ¿Cara qué? Y el vértice. ¿De quién? Apófisis coronoides. De la apófisis coronoides. Díganme ustedes la dirección de fibras. De superior a inferior, de posterior a anterior. De superior a inferior, de posterior a anterior. ¿Cuál sería la función? Elevación, cierre y llevar la mandíbula hacia atrás. Movimiento de retrusión. Movimiento de retrusión. ¿Sí queda claro? Tampoco no sería de medial al. ¿Cómo es el de lateralidad? de Está lateral casi a al mismo, medial. mira. Está casi al mismo. ¿Perdón? El de lateralidad, ¿cómo? El de lateralidad aquí no estaría representado porque mira, entre medial y lateral está casi al mismo nivel. ¿Sí? En este sí, mira, este es lateral y este es medial. Aquí sí está más marcado. Hablemos del fascículo posterior. Y el fascículo posterior se origina, el fascículo posterior se origina de, ¿dónde? De la parte posterior, inferior, de la cara externa del parietal. De la porción superior, de la porción superior de la porción mastoidea. De la parte posterior de quién? De la escama. Y de hecho llega hasta acá. Llega hasta acá. ¿A la parte qué? Anterior. Anterior e inferior de quién? De la cara externa de la concha. Todo esto, todo esto, todo esto es origen. Es origen del fascículo posterior. ¿Dónde se va a insertar? Miren, se va a insertar en la cara lateral, en la cara y en el borde posterior. Cara lateral, cara medial, borde posterior. ¿De quién? De la apófisis. De la apófisis
Coronoides. Díganme ustedes qué dirección de fibras lleva. De anterior a posterior. De superior Ya, bueno. a inferior. Y de posterior, totalmente posterior a anterior. ¿Cuál sería la función? Elevarla, cerrar, pero también llevar la mandíbula totalmente hacia atrás. ¿Movimiento de qué? Retrusión. Movimiento de retrusión. ¿Alguna duda del músculo temporal? ¿No? ¿Quién inerva a ese músculo? Temporal. Fíjense bien, el fascículo anterior lo inerva el nervio temporobucal. Temporobucal. El fascículo medio lo inerva el nervio temporal profundo medio. Temporal profundo medio. Y el fascículo posterior, el temporomaceterino. Ese temporomaceterino inerva el fascículo posterior del temporal y al macetero también. ¿Sí? Los tres son parte del nervio, de la rama mandibular del quinto par. ¿Sí? Son parte de la rama mandibular del quinto par. ¿Dudas? ¿Cuál fue el último? Fascículo anterior, temporobucal. Fascículo medio, temporal profundo medio. Fascículo posterior, temporomaceterino. Los tres son parte de la rama mandibular del quinto par, del trigemio. ¿Sí? Vamos con el músculo pterigoideo medial, mal llamado interno. Mal llamado interno. ¿Sí? Pterigoideo medial. Iniciamos con el origen. Fíjense bien, ustedes me lo van a decir. Ustedes me lo van a decir. De aquí se origina, miren. De las fosas. ¿Qué es? Las fosas. No, esta no es la fosa. Haz la ala Es la cara, medial. la cara, Apófisis pterigoides. Lateral. la cara, Eso. la cara, Nexo craneal. Yugular. No sé. Le doy esa pena. la cara medial del ala lateral. ¿Verdad? De la apófisis pterigoides. El otro origen es de aquí, miren. La cara Cara lateral del ala medial. Y el otro origen es este. Ahora sí, Arturo. La fosa pterigoidea. Tres orígenes. ¿Me repiten cuál es este? La cara medial del ala Cara medial del ala lateral. Esta sería la cara lateral del ala medial. Y la tercera, el tercer origen, la fosa pterigoidea. ¿Sí? El origen. Estamos hablando del músculo pterigoideo, ¿qué? Medial. Interno o medial. Bien. ¿Dónde se insertan? Miren, aquí están. Aquí están las inserciones. Las rugas pterigoideas. Rugas pterigoideas. Que están en la cara, ¿qué? Medial. ¿De quién? De la. De la rama ascendente. ¿En su parte qué? Inferior y posterior. Ahí están. ¿Sí? Bueno. Ahora díganme ustedes, ¿cuál sería la dirección de fibras? De superior a inferior. Fíjense bien que lo tengo de cabeza. Por eso es de que nos atrevemos a decir que va de superior a inferior. De medial a lateral. De medial a lateral. Aquí sí, de medial a lateral. ¿Y qué más? De anterior a posterior. ¿Repetimos la dirección de fibras? Superior. De superior a inferior. Lateral. de medial a De medial a lateral.
Y de anterior a y de anterior a posterior. Vamos por partes, ya lo dijo Jack, ¿verdad? Si va de superior a inferior, ¿cuál es la función? Cerrar. Si va de anterior a posterior, ¿cuál es la función? Protrusión, llevar la mandíbula hacia adelante. Protrusión. Siempre se equivocan en esto. ¿Sí? ¿Y la función de medial a lateral, cuál sería? Lateralidad. Movimiento de lateralidad. Eso es el músculo pterigoideo medial. ¿Sí? ¿Quién lo inerva? Fíjense bien, lo inerva un nervio con un nombre sototototote. Se llama nervio periestafilino, pterigoideo y músculo del martillo. Así se llama el nervio. Periestafilino, pterigoideo y músculo del martillo. Este nervio también pertenece a la rama mandibular del quinto paso. ¿Sí? Y así se llama el nervio, así de grandote. ¿Sí? Como así de grandote, Marta Jared, así, wow, ¿sabes? Pedro. En corto. En corto. ¿Dudas del pterigoideo medial? ¿No? ¿Está quedando claro? No quedaría claro si te sales al baño, Andrés. Y lloras. Ya no se lo eches en cara, Jared. Es Y eso que, que mira, no fue viniste, doble Jared. golpe. Fue Déjame doble poner. golpe, ¿no? ¿Ya te cansaste? Ya. ¿Ya? ¿De qué? Es que se me acabó la pila, ya no puedo. Está malo. Pero luego me la pasa ahorita. ¿Y a mitad? Pterigoideo lateral. Tiene dos fascículos. El pterigoideo lateral tiene dos fascículos. El pterigoideo lateral tiene dos fascículos. Un fascículo superior y un fascículo inferior. Empecemos con el fascículo inferior. Inferior. Fascículo inferior. Fascículo inferior. ¿De qué músculo estamos hablando, Andrés? Pterigoideo. ¿Cuál pterigoideo? Lateral. Lateral, muy bien. Fíjense bien, aquí está uno de sus tres orígenes. ¿Qué es esto? El ala lateral. La cara La cara. La cara lateral del ala. lateral. ¿Lateral de quién? Apófisis pterigoide. ¿Pterigoides de quién? Del esfenoide. De los esfenoides. ¿Sí? El otro origen es de aquí. Tuberosidad del maxilar. ¿Ya lo viste, Jared? ¿Sí lo estás viendo? Tuberosidad del maxilar. Y el tercero es aquí. Esto se llama apófisis piramidal del palatino. Apófisis piramidal del palatino. Tres orígenes tiene el fascículo inferior. ¿Me quieren repetir cuál es este? La cara lateral del ala lateral. ¿Sí? ¿De quién? De la apófisis pterigoides. ¿De quién? De los esfenoides. La segunda, la tuberosidad del maxilar. De hecho, ¿cómo llamamos a esta unión del ala lateral de la apófisis pterigoides con la tuberosidad? Se llama fosa pterigomaxilar. Entonces, perdón, la tercera sería la fosa pterigomaxilar. Y la cuarta sería esta que les digo que se llama apófisis piramidal del palatino. Apófisis piramidal del palatino. 4 orígenes aquí. ¿Sí? ¿Dónde se inserta? Miren. Vamos a ver. Este es el cóndilo. Por debajo del cóndilo, esta parte más delgada se llama cuello. Cuello del cóndilo. Se va a insertar en el cuello del cóndilo, pero en su parte medial. Aquí. En su parte medial. ¿Cómo se llama esta depresión que está en la parte medial del cuello del cóndilo? Se llama fosita pterigoidea. Esta es fosa pterigoidea. Esta se llama fosita pterigoidea. Está en la cara medial del cuello del cóndilo. ¿Sí? Veamos.
¿qué dirección de fibras llevan? De superior a inferior. ¿No? De anterior a posterior. De anterior a posterior y de medial A lateral. a lateral. De anterior a posterior y de medial a lateral. ¿Sí? Todos los libros vienen mal y dicen que la función es la de llevar el cóndilo ¿hacia dónde? De llevar la mandíbula ¿hacia dónde? Hacia adelante. Hacia adelante. Eso sería la lógica. El problema es de que no lleva la mandíbula hacia adelante, no hace movimiento de protrusión. Tóquense ustedes sus articulaciones temporomandibulares con sus dedos. Ahora, abran. ¿Hacia dónde se va el cóndilo? Hacia abajo. ¿Hacia atrás? ¿El tuyo se va hacia atrás? Hacia adelante. Hacia adelante. Cuando abren el cóndilo se va hacia adelante. Entonces, esto es la función del fascículo inferior del pterigoideo lateral. No es de llevar la mandíbula hacia adelante, no es movimiento de protrusión, es llevar el cóndilo hacia adelante. ¿En qué momento? En la apertura. En el movimiento de apertura. Cuando abrimos, el fascículo inferior lleva el cóndilo hacia adelante. ¿Sí? Por eso, yo ya les había comentado que la peor tontería que habíamos hecho era haberle hecho caso a Martínez Ross Espinosa de la Sierra y al grupo Facta, que ellos decían que la relación céntrica tenía que ser con el cóndilo en su parte posterior y superior. En la parte posterior y superior está el cojinete vasculonervioso, que si nosotros lo presionamos, le vamos a provocar isquemia y después necrosis, para que después provoquemos formación de hueso ahí y anquilosis. ¿Sí? Y algunas personas hicieron caso y dijeron, no es en la parte posterior y superior. Tanto así que nos siguen enseñando en clínica que para llevar a un paciente a relación céntrica tenemos que decirle abre, cierra, y cuando va cerrando le empujamos la mandíbula, y entonces lo llevamos hacia atrás y dice el paciente, me está doliendo, ya llegué al paquete. O sea, ahí es relación céntrica. No sean salvajes, ahí están provocando una iatrogenia. ¿Sí? Después nos dijeron que ya no podía ser la parte posterior y superior, que tenía que ser la parte anterior. Fíjense bien, si yo lo llevo a la parte anterior, ¿en qué parte está mi cóndilo? En la eminencia